Hola, hola mis bellas, gracias por estar aquí un día más para escuchar las historias fabulosas que ustedes mismas me hacen muy feliz al enviarlas. Espero que estén súper conectadas este mes porque estamos subiendo 2 días a la semana, historias, recopilación. Esperamos que salgan largas, ¿cierto? Siempre con el señor productor queremos que duren más de 1 hora, Esa es la idea, darles buen entretenimiento para que hagan aseo. que les rindan los quehaceres mientras van al trabajo en el trancón. Gracias por estar aquí un día más, por aguantarse o disfrutar mi voz. No, creo que disfrutar, ¿cierto? Sí, Aguantarse no la viene al caso. gente, Gracias, gracias, un abrazo y pues a lo que vinimos, fuimos. Mujeres fuertes, llenas de valor, nos dan lecciones que inspiran con amor. Con Ruth Castro Montoya vas a encontrar historias que te enseñan. Mi mamá rompió el ciclo. Hola Ruth, te escucho a cada momento en casa mientras cocino o hago los quehaceres, en mi trabajo o mientras descanso un rato y me declaro fan de los comentarios del señor productor. Y como aquí no somos de cristal, estamos listas para escuchar su humilde opinión. no lo ¡Ay, qué puedo saludo creer. tan bello, more! Gracias por ver los videos de mi esposa, aprecio mucho todo el apoyo que le dan en su canal y qué bonito que les gusten mis intervenciones, me encantó eso. Aquí no somos de cristal, yo soporto. Yo soporto. Me encanta que me digas todos los momentos en los que me escuchas, bella. O sea, te acompaño para todo. ¡Qué felicidad! La historia que te voy a contar no es la mía, sino que es la historia de mi mamá, la mujer que me hizo la persona que soy hoy en día. Es una historia larga y como sé que les gustan los detalles, aquí voy. Y sí, mi amor. Claro, eso es bien Y detalladito. aprovecho para decirles que es verdad. Yo la analicé todita, todita. Y se pueden ir a hacer un café, un té, traer un vino, una cerveza, una guapanela. Está buena, está buena. Mi mamá nació en una familia de clase media baja. La familia de mi abuelo, su papá, emigró de un país europeo y algunos se quedaron instalados aquí en mi hermosa tierra catracha. ¿Catracha? Sí sé dónde queda. ¿Dónde es Catracha? Honduras. Ay, ¿verdad? O Dani revisa por si yo busqué mal. Sí, Honduras. Saludos hasta Honduras, mis bellas. Repórtense acá, por favor, las que me escuchan desde Honduras. Había periodos en los que teníamos más y otros menos, pero mi abuelo siempre buscó la manera de proveer. Aunque lastimosamente tenía un vicio que es muy común en Latán, el consumo de bebidas refrescantes no aptas para nuestra salud. Ah, Vicio que cualquier esposa obviamente no mira de buena manera. Pero fue un excelente padre, y de abuelo ni digamos, súper cariñoso. Si el amor tuviera otro nombre sería el de él. Pero aquí viene la otra parte. La mamá de mi mami, o sea, mi abuela. Una mujer con una familia luchadora, donde su mamá, o sea, la bisabuela, tuvo que hacer de todo para sacar adelante a todos sus hijos. Lastimosamente en los tiempos de antes no se tenía tanta facilidad de estudio como ahora y se trabajaba en lo que se podía, ya sea vendiendo en las calles, vendiendo comida o incluso en una cantina. Pero eso sí, mi abuela y sus hermanas eran niñas decentes, trabajadoras y bien honestas. Pues fue en esa cantina donde mi abuela conoció a mi abuelo. Se enamoraron y al tiempo decidieron estar juntos y casarse. Como toda relación al principio, todo era bonito. Cabe mencionar que así como mi abuelo era un ser dulce y cariñoso, mi abuela era todo lo contrario. Su carácter desde siempre fue muy fuerte y aunque en ese entonces estaba enamorada, el carácter nunca lo cambió hasta el día de hoy. Ella le atribuye su manera de ser a la forma en la que fue criada con falta de afecto y mucho maltrato. puede No, llegar a ser una excusa muy trilladita y muy no, baratica. eso es válido hasta que uno se convierte en un adulto funcional que Ujú. tiene que romper patrones. Y si a mí me hicieron daño, ¿yo por qué quiero repetir eso y también dañar a los míos? No. O Sí, sí, sea, pues una excusita muy no se puede baratica. definir toda la vida, exacto, y excusarse detrás de eso para ser una caca de ser humano. Luego del tiempo, mi abuelo empeoró con su vicio. Ya era más constante y hasta irresponsable. Ahí fue donde empezaron a cambiar los sentimientos de mi abuela. Aún así, después de la pérdida de un embarazo y una vida caótica por los vicios,
Mi mami, la protagonista de esta historia, llegó al mundo. O sea, el señor borrachín, ella pierde un bebé, pero ahora llega la mamá de nuestra protagonista. Llegó en una familia que aunque parecía normal, ya estaba rota. Y eso afectó mucho su estilo de vida a medida que iba creciendo. Mi abuela siempre se ha caracterizado por ser muy limpia, ordenada. Hasta ese momento, buena ama de casa. Perdón por la tos, disculpen. Hay rezagos todavía del H3N2. Está sanando. Te Bueno, interrumpí, te la hice abuela, perder la abuela el muy hilo. ordenada, buena ama Discúlpame. de casa, ajá, pero carecía de algo que todos deberíamos tener, y eso es afecto, cariño. Mi mami nació sin sentirse amada por mi abuela. Nunca hubo un beso, un abrazo por parte de su mamá. Al contrario, la vida de mi mami estuvo llena de maltrato físico y emocional. En el tiempo que mi mamá estuvo bajo el régimen de mi abuela, mi mami era constantemente masajeada, ya me lo pone ella así entre Sí. comillas, por mi abuela, pero de una manera brutal. A medida que ella crecía, llegaron dos hermanas más. Una 4 años menor que mi mamá y la otra 6 años menor. Y mientras más hermanos llegaban más responsabilidades. Ya en este punto mi abuela no quería ni una pizca a mi abuelo por vicioso e infiel o irresponsable, pero nunca se fue. Supongo que porque no sabía cómo iba a sostener a sus hijos, tal vez no se sentía capacitada para cuidar de un hogar porque desde que ella era muy joven se metió con mi abuelo y él fue quien se hizo responsable de todo económicamente hablando. O no sé si habían otras razones, la única que sabe eso es mi abuela, el hecho es que ahí se quedó. Y como te digo, Ruth, mi mamá durante su niñez fue muy maltratada. Sí tenía el amor de su padre, pero estamos hablando de una persona con vicios y su mamá era el ser más cruel. Por alguna razón ella era diferente con mi mamá. Siempre sus preferidas fueron mis tías, aunque ellas tampoco se salvaron de sus salvajadas. Pero esa falta de amor y empatía es algo que hasta el día de hoy lo vemos. Yo he llegado a la conclusión de que mi abuela siempre sintió celos de su propia hija, porque cuando mi mamá nació, mi abuelo se enamoró perdidamente de ella. Era la luz de sus ojos y nada le importaba más que su hijita. Lo que yo nunca me pude explicar es por qué él permitió tanto maltrato. De pronto, ella nunca lo hacía frente a él, o tal vez por estar metido en sus propios vicios, pues hizo caso omiso. Ya cuando mi mamá estaba más grande, se fueron a otra ciudad a vivir con nuestra bisabuela, mamá de mi abuelo. Mis tías quedaron en casa y a mi mamá la enviaron a un internado. Internado en el que mi mamá tenía que trabajar para poder pagar la colegiatura, porque su mamá la quería lejos, pero no pagar como se debía por su educación. Y a pesar de que mi mamá trabajaba tanto dentro del internado, mientras sus demás compañeros tenían la fortuna de descansar o de tener tiempo para ellos, nunca recibió el trato que se merecía. O sea, de parte de su familia, ¿no? Porque aquí aclara, con todo y eso, ella tuvo buenos momentos ahí en el internado. Cada que habla de ese lugar es siempre para algo bueno y con una sonrisa. Yo siento que ahí sintió paz, ¿no? Ya no la maltrataba a su mamá. Y sí, y Tenía trabajaba, ¿no? amiguitas y Y se bueno, ocupaba. bien. Pero todo cambió cuando regresaron a su ciudad natal. La suerte les cambió para bien, si se puede decir, hasta cierto punto, y ya entenderás por qué lo digo de esta manera. Mi abuelo tuvo la suerte de encontrar un buen trabajo y se embarcó. Se fue a navegar en barcos petroleros. Con ese trabajo ya ellos pudieron alquilar su propia casa y no tenían que vivir más con la familia de mi abuelo. Pero a quien la suerte le cambió de verdad fue a mi abuela. Todo el dinero que mi abuelo enviaba, pone en paréntesis que era una muy buena cantidad para esos tiempos, fue derrochado a diestra y siniestra por ella. Y ustedes dirán, claro, la señora compraba cosas para su casa, derrochaba en ropa para ella, sus hijos tenían lujos, la mejor comida. Pues no. Lamentablemente, gastaba el dinero en el mismo vicio que tanto le criticó a mi abuelo,
en esas bebidas saborizadas que hacen que arrugues la cara y te quema la garganta. Ay, no, X con los borrachos, nada Lo que ver. gastaba metiendo a sus amigas y amigos en su casa para armar sus pachangones o irse de viaje por días y perderse. Ah, qué mal que cuando No, les llega la mal, plata mal, la mal. usen en eso. Mientras eso pasaba, mi mamá dejó sus estudios porque tenía que trabajar para que así mis tías pudieran comer. Claro, porque la abuela de nuestra seguidora, Sí. tenaz, ¿no? Que no haya plata para comer proteína dignamente, pero sí para emborracharse 3, 4 días a la semana. Mi mami trabajó en tiendas de conveniencia o supermercados, aún siendo menor de edad, para poder llevar comida a la casa, porque lo que mi abuela dejaba o compraba no alcanzaba. Ah, pero eso sí, la cuota que mi mamá tenía que dar en la casa no podía faltar. No importaba si mi mamá necesitaba algo para su uso personal o si mis tíos necesitaban algo. Su cuota no podía dejar de darse porque tenía que aportar a la casa. Mi mami cuenta que en una ocasión un pretendiente la acompañó a la casa y se quedó para ayudar a decorar el árbol porque eran temporadas navideñas. Ese día a mi mami le pagaron en su trabajo, pero tuvo que gastar 5 centavos de lo de su cuota. Pues Ruth, dejar de entregar esos 5 centavos fue la peor decisión de mi mamá. Mi abuela le dio una paliza frente a su pretendiente. Tan traumático fue ese episodio que el chico no sabía ni qué hacer y solo dijo permiso y se fue, mientras aún mi abuela le estrellaba un banco de madera en la espalda a mi mami. Qué situación tan humillante, qué vieja Sí, ridícula es la abuela. indigno. Uy, qué situación tan terrible, pobrecita, la mamá de la seguidora, ¿verdad? ¿Es de quien hablamos? ¿Es de la mamá? Sí. La verdad no sé cómo es que mi mami no salió mal librada de ese golpe. Creo que su cuerpo ya estaba acostumbrado a los masajes de mi abuela, porque era costumbre darle con lo que fuera que tuviera a su alcance. Fajas, cables, le enterraba los tacones de los zapatos Uy, no. y le gustaba pegarle en la cara. Si me pongo a contarte... Perdón, mi amor, disculpa. YouTube, este es un Sí, disclaimer. perdón. Este es un disclaimer. En este video estamos contando sucesos controvertidos y hablamos de temas sensibles como la violencia doméstica. En este canal y en este video no promovemos la violencia doméstica, no promovemos el abuso ni los golpes. En este video contamos esta historia real con el fin de que sirva de experiencia, con el fin de que sirva de ejemplo para que no se repitan estos errores. Contamos esta historia con respeto, el video tiene un enfoque bastante reflexivo. Este video cumple con las políticas de contenido y monetización de YouTube. Muchos detalles, ¿cierto? Sí, es que Perdón. estaba tornándose específico, tranquila, mi amor. En fin, Ruth, si me pongo a contarte con cuánto y con cuántas veces fue tratada así mi mamá, pues no termino hoy. Y bueno, así fueron pasando los años llenos de maltrato, intentos de abuso hacia ella y hacia una de mis tías por parte de los hombres que mi abuela metía a la casa. Claro, es que ¿qué más se espera de estar rodeada de gente embriagada, hombres y niñas en la casa? Incluso mi abuela tuvo el atrevimiento de tener un hijo de otro hombre. Según mi abuela, ese sí era su verdadero amor. Ese hijo lo hizo pasar como de mi abuelo. Cuando mi abuelo se dio cuenta que mi tío no era su sangre, pues ya se podrán imaginar cómo se puso. Se dio cuenta porque en unos días que regresó de vacaciones después de meses de estar embarcado, unos hombres de una cantina le dijeron que ese hijo no era de él y que ya todos lo sabían. Ay, el cachón del pueblo. Dice mi mamá que cuando llegó mi abuelo, llegó con una cara de decepción muy grande y la tristeza más profunda del mundo, porque su único hijo varón no llevaba su sangre. Pero a pesar de esa tan grande decepción, mi abuelo nunca los dejó de amar, ni a mi tío, aun sabiendo que no era de él. Él seguía siendo su orgullo y el hijo varón que tanto anheló y amó, y lo consideró digno de llevar su apellido. Así de hermoso era mi abuelo. Ese señor tal vez no fue buen esposo, pero como padre fue el mejor, así como te lo dije desde el principio. A ver, dilo. No. No, dilo tú. No. ¿No lo vas a decir? Es que Dilo. creo que ya lo hemos dicho muchas veces Pues, y una puedo vez más. caer mal. Una vez más. Una buena persona es una buena persona en todo aspecto de su vida. Yo no puedo elegir, ay, hoy soy buena con el vecino y mala con mi esposo. Ay, hoy soy una maravilla con mi esposo, pero acabo a mi hija. Digo yo. Mi muy
subjetiva opinión de Ruth. Porque ya perdiste. Ya perdiste. La humildad la perdiste cuando Entonces- ganaste 500,000 suscriptores en tu More. pinche canal de YouTube. Por mí tragas. ¡Mori! Por mí tragas. Por mí que veo tus videos es que tragas tú Entonces- y el mantenido de tu esposo. Mira, esa es nueva. Yo entiendo, Bella, tú que me envías la historia con amor y cariño y así mismo la recibo, que sientas que hay que separar esas dos facetas, pero yo no estoy de acuerdo. Si se ama a los seres que tenemos al lado, los seres queridos, elegí esa familia y soy buena persona, no puedo separar ser buena madre de buena hija, de buena mamá. Digo yo, pero bueno, sigamos porque no es mi historia. ¿Sabes qué es lo sorprendente de este acontecimiento de la infidelidad, de los cachos y del hijo que llegó a la familia? Que mi abuela hasta le echó la culpa a mi mamá de que mi abuelo se haya enterado de la verdad. Y obviamente toda su frustración fue descargada en la delgada espalda de mi madre. Deja ridícula. Por eso sí, no, pero eso sí, Ruth, a pesar de toda esa vida miserable que mi mami tuvo en esa casa, ella siempre fue una mujer alegre, noble. Mi mamá es una mujer muy querida, amaba a sus hermanos, los adoraba tanto que por ellos es que mi mamá aguantó tantas cosas. Era y es una mujer hermosa. En esos tiempos mi mamá era toda una fashionista, femenina, una mujer que si alguien necesitaba de ella, era más que fijo que buscaba la manera de ayudar. Estoy segura que eso lo sacó de mi abuelo porque él era así. Y pues por todo eso que te mencioné, es que cuando mi mamá tenía 19 años conocí a mi papá. Mi mami en ese entonces trabajaba en un supermercado y mi papá llegaba. Según la historia, él llegaba a cortejar a otra compañera de mi mamá, pero ella por alguna razón no lo aceptó. Así que mi papá seguía llegando ahora como cliente al súper y es donde se fijó en mi mamá. Ella era esa muchacha encargada del área de caballeros. Hermosa, con su cabello todo pomposo como lo usaban en los años 80. De estatura baja, delgada, pero bien arreglada y con sus ojos llenos de carisma y alegría. Estoy súper segura que mi papá quedó flechado cuando la miró y desde ese día inició el plan de conquista. Y pues obviamente mi papi todo precioso, con esa labia que todos los hombres tienen cuando quieren algo o a alguien, ella se quedó flechada. Todos los hombres tienen labia, mi amor. Pues amor, ¿sabes que no? Yo Realmente iba a que decir no. eso. Hay unos que no saben ni bañarse bien, ni peinarse, ni leer bien, que van a tener labia, mi Hay bella. hombres que son muy tímidos, hay hombres que son brutos también y no sé cómo las mujeres caen con esos, ¿sabes? Mucha o sea, parla superficial, además, no, y les no, no, creen. no, o sea, yo entiendo que puedan caer ante un Ah, la charlatán. parla sí. Yo entiendo eso, Pero a lo pero otro- hay otros Ah, te que entiendo, no, te porque tú me entiendo. preguntas, ¿todos tienen labia? O sea, ¿todos son charlatanes? No, hay quienes no saben ni hablar, que son unos Y aún estúpidos. así, O sea, que son unos animales de dos patas, animal ¿sí? de monte. Y aún así van y así, levantan buenas mujeres y las hacen sufrir. y aún así lo logran, no sé cómo lo hacen. Tienes Esa es razón, mi es amor. una habilidad Me has femenina. dado un nuevo tema para el cual Sí, debatir. creo que es una habilidad femenina, Una fijarse debilidad. en un imbécil. Una debilidad. Ah, ok, bueno, tú lo has dicho. Ahí estaba mi papá, un hombre de familia, de buenos valores, luchadores, humildes, criado de una manera diferente a como fue criada mi mamá. Él tenía una mamá increíble, que es mi abuela paterna, que lo llenó de amor toda su vida, hasta el día de hoy lo cuida. Hijo de un padre responsable y que hizo todo lo que pudo para criar buenos hijos y honestos. Mi papá, al igual que mi mami, es un sol. Es la generosidad andante, Ruth. Un hombre que no toma, no fuma, no consume nada que no tenga que consumir. Ah, sí, ya. Que no consume nada que no tenga que consumir y que afecte a su cuerpo. Eso sí, tiene dos defectos. El primero es mujeriego y el segundo más adelante lo sabrás. Del resto es perfecto. Es mujeriego y de pronto tacaño, tal vez feo, es calvo, No, ya me dio rabia. pero ella, es perfecto. porque parece que ahí la realidad tuya está alterada. Está como Con justificando, la perspectiva la seguidora hacia como sí, que justifica justificando lo muchas cositas, injustificable, ¿no? pero ¿es tu historia? Mi papá tenía una labia que para qué te cuento. Tal vez no era el más atractivo, pero es un hombre que siempre anda intachable y tiene un verbo to be que ninguna se le resistía en esos tiempos. Ok, habladorcillo. Así de, hola, ¿cómo estoy?
Bien guapo. Así fue pasando el tiempo en la relación de mi mamá. Obviamente, a mi abuela no le gustaba porque no era el hombre millonario que ella quería de yerno. Pero pues, ¿cómo iba a tenerlo? Si los pretendientes medio acomodados económicamente que mi mamá tuvo, ella los espantó con sus malos tratos. Hasta que llegó el día en que mi mami se fue de la casa. Ese día, ella tomó la decisión de irse porque ya no aguantaba más. Ya te imaginarás la masajeada que mi abuela le estaba dando a mi mami. Pero ella, muy determinada, agarró un par de trapos y mi abuelo, que es el papá de mi papá, se la llevó en bicicleta para que viviera con ellos. Yo te puedo decir algo que mi mami no me ha dicho, pero la conozco tan bien que sé que en algún momento pensó en regresar por mis tíos, porque eran dos niñas adolescentes y un niño pequeño los que dejaban esa casa que era un infierno. Pero por una vez en su vida mi mami pensó solo en ella. Hasta el día de hoy, no sé si fue un acto egoísta haber dejado allí a sus hermanos, pero como ser humano entiendo que uno se cansa de tanto sufrir. No, no fue egoísta. Tenía que salvarse, Bella. No tiene nada de egoísta, es supervivencia. Y son niños que no son de ella. O sea, suena cruel, suena fuerte, pero es la realidad. Mis hermanos no son mis hijos, tus hermanos no son tus hijos. Y Es quien triste. los parió debería velar por su bien. Es triste porque es verdad. Así pasó el tiempo con mi papá, viviendo en la casa de mis abuelos paternos, también viviendo aparte, pero estando juntos y así conociendo el segundo defecto de mi papá. Me dio una ira cuando leí esto, Bella. Una frustración, sobre todo contigo por seguir diciendo que es el mejor papito del mundo. Ay, mi papito, Ru. Cuida tus opiniones. Aunque ella dijo que no era de cristal y que se aguantaba, ¿no? Ujú. Pero mi papito. Era masajeadora al igual que mi abuela. Yo no sé qué tan grave fue lo que hizo mi mami en la vida pasada como para estar pagando algo así. Si bien nadie es un santo, pero tener que seguir pasando por lo mismo una y otra vez es un castigo o no sé cómo le quieran decir a esa vida. ¿No? Son responsables los desgraciados que la maltrataban. Así de sencillo. Ni castigo, ni vidas pasadas. Gente mala, gente mala. No quiero hablar mucho de mi papá tampoco, pero sé que le quitó su brillito a mi mami. Ya no era la mujer alegre y la que se arreglaba hermosa por culpa de tener un marido machista. Machismo que mi padre aprendió de mi abuelo, porque, ¿cómo te explico que él también llegó a maltratar a mi mami? Sí, ella seguía trabajando, pero no era la misma de antes. Lo único que te puedo decir es que mi mamá amaba con locura a mi papá. Puedo decir que de ella saqué esa misma entrega hacia la persona que uno ama, porque sí, así con esa misma locura amo y adoro a mi esposo, pero esta historia hoy no se trata de mí. Espero que a él no le perdones infidelidades ni maltratos, Bella. Gracias. Por ese amor que ellos se tenían, es que a los 2 o 3 años de relación aparecí yo en su vida. Cuando mis papás se dieron cuenta que yo venía en camino, mi papá quiso que mi mami estuviera en casa. Estuvieron en su ciudad natal y luego se fueron a la capital, que es donde yo nací. Para ese momento en que nací, muchas cosas cambiaron para bien en cuanto al trato hacia mi mamá. Pero como lo bueno dura poco, después de un tiempo todo volvió a ser igual o peor que antes. Mi papá trataba mal a mi mami. Hubo mucha infidelidad. Hasta que un día todo se rompió y mi mamá a las 10 de la noche regresaba con una bolsa para basura con su ropa y conmigo en brazos a la casa donde ahora vivían mis tías y mi abuelo. Una bolsa, con la ropa en una bolsa. Eso es diciente. Ya, harta de esos tratos y con una bebé. Cabe mencionar que luego de lo ocurrido con el descubrimiento de que mi abuela engañó a mi abuelo, ellos se separaron. Mi abuelo mandó a mis tías a la capital para que estudiaran y su vida cambiara. Mientras mi abuela se quedó solo con mi tío el menor porque estaba pequeño. Ya luego ellos dos también se vinieron a la capital y aquí se han quedado todos. Pasaron los días luego de la separación de mis padres y empezó la disputa legal, porque los dos se querían quedar conmigo. Porque algo sí te voy a decir, Ruth. Mi padre ha sido un padre increíble. Ay, mira, ni me sale bien de la rabia que me da. Ay, Increíble. No, mi papito, has tenido, Increíble de creer. ha tenido mozas, pero así. Le pegaba a mi mamá, pero bien. Pero es increíble, lo amo.
Daddy issues Bueno, se no, ya, llaman. sí, ya, perdón. Se llama daddy issues. No, mira, ofrezco una disculpa sincera porque siento que me metí mucho en la historia y es como si me la estuviera contando una amiga acá y yo quiero cachetearla para que reaccione, entonces me voy a comportar, me voy a limitar a leer. Yo sí ofrezco una sincera disculpa porque la seguidora tiene daddy issues. Mi papá, unos años después, emprendió el viaje por el famoso sueño americano. Jamás me soltó. Es cierto que a veces tenemos nuestros agarrones, pero es un padre que está presente. Y aún yo ya estando grande, casada y con hijos, él sigue pendiente de mí y de toda la familia. En lo personal, siento que ha cambiado mucho. Tiene su esposa, que es una mujer excelente y que lo ha puesto en su tate quieto. Allá tengo 3 hermanos más. La vida en el norte lo cambió mucho para bien. Sigue siendo un hombre generoso y muy trabajador, más de lo que siempre fue. Hoy por hoy mis papás se llevan bien. Mi mami tiene una relación cordial con mi madrastra y mi papá una relación muy cordial con mi padrastro. Pasaron unos años de la separación y mi mami inició una relación con un hombre que conoció en el centro comercial donde ambos trabajaban. Él iba a verla por la vitrina de la tienda donde ella trabajaba simulando ver los productos, pero a quien en realidad miraba era mi mamá. En silencio la miraba mucho hasta que un día decidió mandarle un almuerzo y así inició todo. Uy, More, que me qué manden manera. almuerzos. Qué manera de conocer, qué manera. Mándeme un almuercito. Quiero de entrada frijolito, arroz, pechuga, ensalada. El frijol una no se come sopita con pechuga, more, y- ¿qué es esa corrientez? Y me le frita un huevo encima. Junto Digan con ustedes, juguito de el frijol se guayaba. come con chicharrón y carne de vaca. Junto con juguito de guayaba. Y el aguacate ya lo dijiste. En la ensalada. Pero como la vida seguía empecinada en hacer de las suyas, iniciaron nuevamente los problemas con mi abuela en esa época. Mi abuela se fue a la casa donde vivían mis tías y mi abuelo. Él le dio la oportunidad de quedarse, no por ella, sino por mi tío, porque él seguía siendo su hijo y quería tenerlo cerca y hacerse cargo de él. La ventaja es que como mi abuelo se embarcaba por meses, no tenía que estar viendo a mi abuela. Pero su llegada a esa casa donde estaban mis tías hizo que se volvieran a revivir muchas cosas del pasado. Mi mami y yo también ya vivíamos ahí, o sea, era como una casa familiar. El abuelo la compró, la puso en la ciudad y ahí estaban sus hijas, como es debido, y ahora llegó su esposa con su otro hijo. ¿Vamos entendiendo? Ahí más o menos. Allí seguía el mismo maltrato de mi abuela. Primero una tía se casó el mismo día que cumplió 18 años. Luego mi otra tía también se fue a vivir con su pareja porque no querían pasar por lo mismo. Así que solo quedábamos mi mamá, mi tío menor y yo. Nadie se aguantaba la viejita loca. Y en cuanto a mí, Ruth, pues ya te imaginarás cómo era esa señora. Pero había una diferencia. Mi mamá jamás permitió que me pusiera un dedo encima. Jamás dejó que me insultara o me tratara como a ella. Mi mamá es una leona cuando se trata de defender a sus hijos y no le importa contra quién tiene que luchar. Pero, pues lastimosamente, mi mami no siempre estaba en casa por trabajar. En pocas palabras, yo estaba sola en esa casa con mi abuela. Ella me daba solo el almuerzo y ya no preguntaba por mí, no se fijaba si yo estaba bien o no. O sea, nunca hizo las cosas que se suponen que hacen las abuelitas. No me quería por ser la hija de mi mamá y la luz de los ojos de mi abuelo y por ser la primera nieta. Lastimosamente, era tanta la falta de atención de ella, se viene algo grave, A ver. que una vez abusaron de mí mientras era una niña en esa casa. Ay, no. Esto es muy triste que suceda. Un amigo, ¿no? Entre comillas, un desgraciado asqueroso de la familia, siempre llegaba y como consumía bebidas refrescantes, y de esa harina que algunos consumen por la nariz, Uy, no. así llegó ese día, hizo lo que quería hacer conmigo. Cuando terminó, me ofreció un helado para que no le dijera a nadie y se fue. Uy, qué maldito infeliz. Que lo manden a la cárcel a ese desgraciado y que allá le hagan lo que le tengan que hacer. Horrible, no, horrible lo que le pasa a las niñas. Me da una tristeza que hayas tenido que vivir eso y me da una tristeza que existan abuelas así, porque ya que es madre, tiene sus hijas y ahora sus hijas son mamás, caramba, tengan corazón, cambien. Mi amor, ¿o será porque tenemos a la mejor abuela del mundo en nuestra casa?
Mi amor, que sí, también rompió también. todos los Tu mamá también círculos. rompió círculos. Y porque nosotros amamos a nuestra hija y nos amamos, bueno, Bueno, sí, no nos vamos a comparar, pero es que nosotros sí sabemos lo que es tener una abuelita bonita y buena en casa, que cuida, que consiente, que a veces alcahuetea, que hace travesuras, que está para jugar con una niña, no para dejar que la abusen. Sí, duro, perdón, duro. pero es que Es que la historia se pone dura. mi abuela nunca supo nada, no se dio cuenta, no le interesaba que un hombre estuviera ahí en la casa donde había una niña pequeña. Todo eso que pasó, me lo callé muchos años, Ruth, por miedo, creo yo, por vergüenza, hasta que ya fui una adolescente grande y se lo pude contar a mi mami. Ya te imaginarás cómo se puso ella, casi se muere del dolor. Luego lo contamos en una reunión donde estaba una tía, mi abuela, mi mami y yo. Y mi abuela, en vez de ponerse en mis zapatos o pedir disculpas o algo, se hizo la víctima, diciendo que eso no podía ser posible y que ella no tenía la culpa. Y solo agarró sus cosas y se fue ofendidísima. Ay, aparte de todo, ¿no? No quiero andar mucho en el tema, Ruth, porque ahora a mis 32 años aún me afecta emocionalmente. Aunque sí he buscado ayuda psicológica, pero como comprenderás, hay algunas heridas que sanan, pero te dejan marcada para siempre. Sí, Bella, claro, Realmente totalmente entendible. eso, entendible. O sea, creo que no lo podemos comprender porque realmente es una situación muy, muy difícil en la que no hemos estado, pero se puede entender que no quieras hablar del tema y está bien, se puede entender que a pesar de que lo has intentado, no lo hayas aún superado totalmente, Yo creo eso que se un puede ser entender. humano, mientras viva, no supera eso al 100. Yo creería. Y se puede entender que te duela todavía. Gracias por compartirlo y está bien si no quieres Sí, revelar Bella, más un detalles. abrazo enorme porque nunca debiste pasar por eso. Ninguna mujer debería pasar por eso. En 1999 pasa algo que cambia todo el rumbo de nuestras vidas. Mi abuelo se fue de este mundo por un cáncer de pulmón. Para ese tiempo, él tenía años de haber dejado la bebida, pero fumaba como chimenea, tanto que sus pulmones no aguantaron más y se nos fue, dejándonos en shock porque nadie sabía nada. Él nunca dijo que estaba enfermo. Ese día, como que él solo esperó a llegar con su familia, porque embarcado se agravó. Nos dieron la noticia que venía de regreso cuando aún no le tocaba sus vacaciones. Mi abuelo bajó del avión en silla de ruedas y conectado a una máquina para poder respirar. Lo llevaron al hospital, mi mami se ofreció a quedarse con él esa noche a cuidarlo, sin saber que iba a ser la última noche que iba a poder abrazar a su papá. Ese día en la casa fue horrible cuando nos llamó para informar la mala noticia. Una de mis tías se desmayó, mi tío estaba desconsolado y yo, una niña de apenas 6 años, sintió por primera vez el verdadero dolor en el corazón. ¿Sabes qué es lo que más me molestó de esa tragedia? Que el día que regresamos del entierro, mi abuela estaba con una hermana y lo primero que dijo fue, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Quién nos va a mantener? ¿A dónde nos vamos a ir? ¿Quién nos va a dar plata? Wow, se ve que la señora tenía Un claras sus amor. prioridades y sus preocupaciones. O sea, todos estábamos con una tristeza profunda y ella preocupada por la dichosa plata que tuvo y desperdició y que nunca aprovechó ni ahorró nada, Ruth. Yo no he perdido a mis padres, pero no me quiero imaginar el dolor que mi mami sintió por perder a la única persona que la amó de verdad y la única persona que estuvo para ella. El impacto fue tan grande que mi mami tuvo que buscar ayuda en psiquiatría, pues estaba en depresión, hasta se estaba quedando sin pelo. Ahí es donde su pareja decidió tomar acciones. Antes de que mi abuelo muriera, él le había pedido matrimonio y permiso a mi abuelo para casarse con ella, y así lo hizo. El mismo año en que mi abuelo muere, su pareja le dijo a mi mami que la iba a sacar de esa casa, pero la iba a sacar casada. Ni él ni nadie iba a seguir aguantando los malos tratos de esa señora, porque incluso él como pareja de mi mamá tuvo que aguantar sus insultos porque no era tan adinerado como el esposo de mi otra tía. Ese esposo tiene dinero, pero no tiene decencia ni humildad. En cambio, mi padrastro, el esposo de mi mamá ahora, mi segundo papá, es un hombre muy trabajador y ahora tiene 3 títulos universitarios porque es súper inteligente. Hasta el día de hoy, 26 años después, ellos siguen juntos. Ha sido un hombre que con el paso de los años ha tenido constantes cambios, altas, bajas, por retos.
A veces nos llevábamos bien, a veces no tanto, pero se ha comportado como un excelente padre. Me adora y yo a él. Adora a mis hijos y ellos a él. De hecho, mis hijos le dicen papi, porque pasó de todo con el papá de mis hijos y me tuve que regresar a casa con ellos. Mi padrastro y mi mami son los que velaron por nosotros. Y aunque yo tengo a mi papá también, pues a él lo adoro con el alma. Él vino a darle amor a mi mamá. Le dio su propio hogar, nació mi hermano, no dejó que mi mami siguiera trabajando. Le dio su casa propia y él se encarga al 100% de ella, de su cuidado. Así pasaron los años, Ruth. Mi abuela estuvo años rebotando entre la casa de una de mis tías y en el apartamento de mi tío hasta que él se casó y mi abuela tuvo que buscar una casa en alquiler y así fue sobreviviendo. En 2016, a mi tía, la que le sigue a mi mamá, le detectaron cáncer y a los 5 meses fallece. Fue otro impacto demasiado fuerte en la familia. Nadie se lo esperaba y a partir de ahí nos fuimos dispersando. A mi mamá le pegó duro, otra vez entró en depresión. Al par de meses, mi otra tía, o sea, la que quedaba, se dio cuenta de que mi abuela le maltrataba a sus hijas, a mis primas, que le robaba cosas de su casa, que cuando mi tía le daba dinero para que ella cuidara a las niñas, ella se iba era para estar con hombres. Estuvo con un hombre que estoy segura que le sacaba dinero y ella de tonta le daba. Mi tía supo esto porque una vez le leyó unos mensajes. No sé qué tanto fue lo que vio y de todo lo que se dio cuenta, pero a partir de ese día ella se desapareció de la familia. Pasaron varios años hasta que hace unos meses ella se comunicó conmigo y me dijo que se cansó de que mi abuela la mirara como cajero y que maltratara a las personas. Antes le aguantaron mucho, ¿no? A esa señora. Sí. O sea, todos se iban yendo a su manera. En fin, esa mujer, mi abuela, no ha sanado. Busca dizque la ayuda de Dios, pero ya te imaginarás el daño que habrá hecho mi abuela para que ya no quieran saber nada de ella. Al día de hoy, mi mami ha tenido muchas bajas y altas, Ruth. Tuvo piedras en los riñones, casi se nos va por esa enfermedad, pero ahí sigue en pie. Siento que se envejeció de un momento a otro. A mi papá, mi padrastro, le amputaron un pie por un descuido, ya que él tiene diabetes. Pero mi mami, a pesar de su cansancio, lo ha cuidado y mi papi se ha recuperado de maravilla. Ay, pero las cosas aquí no han terminado. Resulta que a mi abuela la sacaron de la casa que arrendaba y subarrendaba para tener un ingreso. La dueña de la casa le dijo que la casa iba a quedar en venta. Y pues, ¿a quién crees que le tocó quedarse ahora con ella? Para sorpresa de nadie. A ver. Pues a mi mamá. Porque mi otra tía no le habla. Mi tío no tiene a dónde meterla. Y la única que tiene una casita propia es mi mamá. ¿Y qué te digo yo? Esa señora no ha cambiado en nada. Sigue tratando mal a mi mamá a veces. Quiere hacer lo que ella quiere en una casa que no es suya. Ay, perdón. Ópale. Ay, Miguel. Perdón. Ya han pasado varias veces que mi papá la ha querido correr. ¿Sabes por qué no se ha ido? Porque mi mamá no la quiere dejar desamparada, aún con todo lo que sufrió, aún con todo lo que le sigue aguantando. Mi mami dice que Dios le dio esta casa para ayudar a los que lo necesitan y que ella es su mamá y tiene que cuidarla por mandato divino. Ay, no, es que no sé si tu mami escucha esta historia y no quiero ser irrespetuosa, Bella, pero ningún mandato dice que una madre tiene que ser así y tratar a sus hijos así, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con eso. Sí, uno tiene que respetar a sus padres, pero los hijos no están en la obligación de velar por los padres y menos si han sido tan malos. Yo soy del pensar que cuando los padres son buenos, los hijos hasta se pelean porque quieren quedarse con su mamá o su papá. Mi mamá me dice que es que ella no quisiera que cuando esté anciana nadie la cuide o la dejen tirada. Pero es que Y eso yo le no. digo, primero, ella tiene su propia casa donde puede pasar su vejez tranquila. Y segundo, que ella sí ha sido una gran mamá y abuela, que nosotros no la vamos a desamparar porque ella sembró amor y cosechará amor. Ella tiene 2 hijos y 2 nietos que la aman y la defienden a capa y espada y se van contra el mundo por ella si es necesario. Ahí estuvo la explicación, ¿no? Ya, listo. Lo tiene muy claro. Es que está sé que bien. eso ibas a decir tú.
O sea, No, que dos cosas. Primero, que no es garantía. El hecho de que ella cuide a su mala madre no es garantía a ella no la de abandonen. que a ella no la van a abandonar. Y Sí, segundo, uno no cuida por interés. está un poquito egoísta la razón por la que la está cuidando. O sea, está un poquito inmadura, está un poquito egoísta, está un poquito alterada de la realidad, pero pues ¿quiénes somos, no? No, pues ella dice que Dios le regaló esa casa y que tiene que ayudar a su mamá, pero no. Bueno, cada quien. No quiero sonar cruel, suena cruel, Bella, que aquí No hay soportamos. problema. ¿Cómo más va a sonar? Pero yo sigo con la idea de que llevemos a mi abuela a un asilo de ancianos. Esa es la Ahí solución. está la solución. Para que ella de verdad valore todo lo que tuvo y no cuidó. O que mi tío, al que ella tanto ama, pues la tenga con él. Pero como él sabe cómo es esa señora, pues por eso no la quiere tener. Y mi mami, con su buen corazón tan grande y noble, lo permite. Aunque casi todos los días me escribe para quejarse de ella. Quiere seguir cuidando de ella y tiene fe de que algún día va a sentir un poquito de amor por parte de su mamá. Ese sí es triste. Triste, triste. Y lo entiendo, porque tuve a alguien que también anhelaba el amor de su mamá y no le llegó. Claro, por supuesto, es natural que todos queramos rogar el amor de nuestros papás, pero tiene que llegar un punto en el que uno dice, ok, A ella no le ha llegado ese punto, sí, tiene que llegar. pero tiene que llegar. Uno dice, ok, mi mamá sencillamente no me quiere, da igual los motivos por los que mi mamá no me quiere, pero no me quiere. Bueno, ella continúa así. Mi mamá tiene un poquito, no, mi mamá tiene fe de que algún día va a sentir amor por parte de su mamá, aunque yo lo dudo. Si antes no quiso cambiar, no va a cambiar ahora. Yo también lo dudo, Bella, porque ya está muy mayor y ya lo hace adrede. O sea, una abuela que Sí. ya hizo y deshizo. Y pues algo así es la historia de mi mami, Ruth. Historia que creo que no es ni el 50% de lo que ella tuvo que sufrir. Una mujer que no la vio fácil, que dejó sus estudios por ayudar a la crianza de sus hermanos, mujer que desde que nació no fue querida por su mamá por celos, mujer que ha tenido pérdidas de personas que la dejaron con un vacío en el alma, mujer que entregó el corazón y se lo maltrataron, pero que al final, siento yo, Dios la mantuvo de pie. Es fuerte, valiente, luchadora, es la mejor mamá que Dios me pudo haber dado. Ella rompió con nosotros una cadena generacional llena de maltrato y nos dio a sus 2 hijos el amor que ella hubiese querido tener. Nos ha amado, nos ha protegido hasta de más. Mantiene su hogar unido y es una abuela excepcional. Ay, se me Qué quiebra un poquito bonito, la qué voz. bonito. Mis hijos la adoran porque ellos son 2 hijos más. Mientras yo tuve una abuela que me ignoraba totalmente, ella es una abuela presente que cuida y ama a sus nietos. Sí es cierto que nadie es perfecto, también tiene su carácter y sus locuras, pero todos tenemos algo de locos, ¿no? Lo importante es el amor que nos da. Amor que siento que a veces no merezco porque hasta yo la hice sufrir en mi etapa de rebeldía. Esa etapa que en donde si ella no me hubiese cuidado como lo hacía, quién sabe si yo estuviera aquí. Probablemente no. Y por eso es que le debo tanto. Ojalá Dios me dé lo suficiente para poder darle a ella y a mis 2 papás un poco de lo mucho que me han dado. Ojalá Dios me la deje por muchos años, porque el día que ella ya no esté, yo me voy a querer ir con ella. Porque yo no quiero dejar de sentir su amor, ni dejar de probar esas sopitas de pollo tan ricas que solo ella sabe hacer y me llena el alma. Tal vez no se lo digo siempre, pero le agradezco que me haya dado una buena vida. Yo ahora, gracias a ella, trato de ser una buena madre para seguir su ejemplo. Ella cortó el ciclo de esas mujeres disimuladas y carentes de amor y llenas de una vida de sufrimiento. Está soldando una cadena nueva donde cada eslabón es una forma de amor diferente y bonito. Ahora es mi responsabilidad seguir dando amor para que mi hija reciba amor y que ella a sus hijos también les dé amor hasta crear una generación nueva y renovada. Uy, qué lindo mensaje, Bonito, amor. bonito, bonito. Y aquí termina esta historia, Ruth. Te agradezco por tomarte el tiempo de leerla y deseo que todas esas personas que crecieron faltos de amor corten el ciclo y empiecen a crear una nueva generación llena de mucho amor en un mundo que está cambiando tanto. En pocas palabras, sean como mi mami, que era una luz apagada, pero cuando decidió brillar, nos alumbra a todos los que la rodeamos, porque ella decidió ser luz ante tanta oscuridad. Au. Un abrazo para la mami, pero no tiene por qué aguantarse a la abuela, he dicho.
No, qué historia Gracias a ti por bonita. enviarla, por escribirla con tanto detalle. Sí. ¿Cuánto leí? ¿Como una hora? 43 minutos llevas leyendo, mi amor. Gracias a la Gracias, seguidora por gracias, tomarse todo gracias. este rato para escribir esa historia. Espero que le haya servido también a modo de desahogo, de terapia. Gracias por compartirnos todo lo que nos comparte. Un abrazo. A las buenas mamis y a las buenas abuelas. Mujeres fuertes, llenas de valor, nos dan lecciones que inspiran con amor. Con Ruth Castro Montoya vas a encontrar historias que te enseñan. Mi suegra me odia porque su hijo me dio la vida que ella nunca pudo tener. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Creo que ese es el título. Qué bien. Hola Ruth, te escribo para contarte una pequeña parte de mi vida y empiezo así. Soy de la trifrontera amazónica. Por favor, me encuentras ahí en Google. A ver, antes de Supongo buscar en Google, Colombia, Perú, Brasil. abajo, ¿cierto? Trifrontera Amazónica. amazónica. Tiene Es que que- ser Colombia, Perú, Es Brasil. que me encanta el nombre, pero no sabía que así se llamaba o no ubico bien el punto. En efecto, convergen Brasil, Tabatinga, Colombia, Leticia y Perú, Santa Rosa. Ush, estoy bien de geografía. More, te iba a decir, estás bien de economía, De economía, no, no tanto como quisiera, mi amor. pero me invita a mi café con dona. Pae más. Bueno, saludos, mi amor, un saludo especial para la gente de Genial. la trifrontera amazónica. Qué Un bonito, abrazo. qué bonito gente de la trifrontera que tenga acceso a internet, hombre. Qué bonito, pues, mi amor, es la selva. Es la Por favor, selva, si mi están amor. acá, pongan, señor productor, ¿cómo dañas así el ambiente? No, pero ¿Cómo no es, entiendes la vibra? no, Ruth pero es iba la feliz, selva. emocionada. Pero es con todo respeto. Empezamos así. Tengo 40 años y mi historia comenzó cuando yo tenía apenas 17 años. Conocí a un chico 4 años mayor que yo. Ya se había graduado del colegio y trabajaba mientras yo aún estudiaba, pero lo conocí ayudando a mi mamá en su trabajo de lavaloza. Eso lo hacía en las tardes en un restaurante. Éramos personas de bajos recursos y de alguna manera tenía que contribuir a la economía de la casa, pues somos 5 hermanas y yo era de las mayores. ¿Qué te dije yo de las historias de las mayores? Sí, Tienen sí. mucha vida, mucho por contar, mucho trauma. Han sufrido. Este chico era uno de los socios del restaurante, pues este negocio era una sociedad entre varios amigos y ahí, detrás de arrumes de loza sucia, lo vi pasar un día. Joven, educado, poco agraciado, señor productor, pero con gran personalidad. Y era socio del restaurante, antes de que le digas otra cosa. Ay, no. Bueno. La verdad, no fue amor a primera vista, pero él venía muy seguido a almorzar al restaurante con la intención de verme y hacerme la conversa. Habló con mi mamá y pronto ya se encontraba haciéndome visitas en el corredor de mi casa y llevándome serenata con una guitarra que tenía y sabía usar muy bien. Hombre, tú también me dabas serenata con la guitarra. Pues Ruth, este noviazgo duró 2 años hasta que por azares de la vida mi mamá tuvo que mudarse de ciudad y me quedé con mi papá, pues la situación no era la mejor. Así que a mis 19 añitos decidí irme a vivir con él. Éramos 2 jóvenes empezando una vida juntos. Hasta ese momento mi suegra no se metía mucho en nuestra relación, pues ella pensaba que no íbamos a durar mucho tiempo y que su hijo se iría de mi lado pronto. Pero se equivocó y pone risa malvada. Al pasar los años, además, trabajando juntos, fuimos mejorando nuestra situación económica. Tuvimos estabilidad laboral, una casa propia y para cuando cumplimos 6 años juntos, tuvimos la alegría de ver llegar a nuestro primer hijo. Y ahí sí empecé a ver la verdadera cara de mi suegrita, que hasta ese momento no había estado muy presente en nuestras vidas, que digamos. Nuestro hijo nos trajo muchas bendiciones, sobre todo con mi esposo, porque a partir del nacimiento del bebé, él me pidió que nos casáramos. Y así fue mi matrimonio. Uno al que nadie de su familia quiso venir. Solo estuvimos mis padres y mis hermanas. Tristemente, la familia de mi esposo brilló por su ausencia. Y pues la verdad a mí no fue que me afectara mucho, pues ellos siempre demostraron desinterés por mi esposo y eran ajenos a su vida.
Cuando mi hijo tenía 1 año de vida, a mi esposo se le presentó una oferta laboral buenísima. Tenía ya un muy buen trabajo estable con una remuneración económica muy jugosa. Así que nuestra vida empezó a mejorar a montones, Ruth. Y ahí fue cuando mi suegra me empezó a hacer la vida de cuadritos. Me odiaba y lo demostraba en el más mínimo instante que podía. Lo decía abiertamente. Incluso cuando se encontraba a mis padres, insinuaba que yo no era digna de su hijo, que más les vale que me alejaran de él porque yo no tenía futuro a su lado, que era una arrastrada. De verdad se dedicó a hacerme la vida a cuadritos, a presentarle a mi esposo las hijas de sus amigas con tal de que él me dejara, sin pensar siquiera en que yo era la madre de su nieto. Ush, more, ahí va tu clásico. Es que realmente que hay mujeres que decirles viejas ridículas Se queda es muy pequeño. poquito. O sea, es muy poquito. Llamarlas viejas ridículas no es nada. Fueron años terribles, Ruth. No sabes cuántos desplantes y maldades me hizo esa señora. Hasta que por fin mi esposo le puso un límite. Le dijo que si no me aceptaba ya no tendría una relación cercana y cortó todo lazo de comunicación con ella por al menos 2 años. Tiempo que creo yo que le sirvió para reflexionar y bajó la guardia. Según ella ya no me iba a molestar. Así que mi esposo le permitió volver a participar en nuestras vidas. Ya en ese momento teníamos una vida muy cómoda, sin preocuparnos por la parte económica. Uy, more, ¿qué se sentirá tener un esposo así? Mm, Tal vez yo algún día lo sepa. Así que podíamos darnos lujos que antes nunca nos imaginamos, como tener un carro nuevo para cada uno de nosotros, cosa que le molestaba mucho a la señora, pues decía que ella nunca pudo disfrutar de esos lujos con su esposo, ya que él fue un mal hombre, le dio una mala vida y ella había pasado muchas necesidades mientras yo vivía como una reina. Ella sentía que esa vida la debía tener a ella y no yo. Uy, no. Mm, Tan bonito que es alegrarse de que al hijo de uno le vaya bien. claro, Y si dio con una mujer buena, trabajadora, que le cuida la fortuna y aparte le da un nieto. No, señora, es que un padre que no espere que a sus hijos le vaya mejor que a él no está en nada. está Yo mal. quiero que a mi hija toque el cielo con las manos y quiero verlo. Y antes que yo. O Claro. sea, que si yo me compré una cosita a los 20, ella puede a los 17, a los 18. Que si yo no he viajado, que ella viaje. Había ocasiones en las que la señora rompía en llanto por cualquier cosa y sin razón alguna, diciendo que yo le había robado a su hijo. Ay, así, amor. Ay, se hacía la víctima. Que esa vida no se la merecía ella. Digo, no se la merecía. Volvamos a repetir. Que esa vida no la merecía yo, sino ella, porque ella ya había sufrido mucho. Que merecía que la recompensaran. Que mi esposo me quería mucho y que en cambio su esposo solo la maltrataba. Y que no era justo para ella que yo pudiera tener la vida que ella nunca tuvo. Sucede que su esposo la había abandonado muchos años atrás por otra mujer más joven y ella estaba sola. Sus otros 2 hijos habían formado también sus hogares y ella se sentía más sola que nunca. Decía que necesitaba que yo le regresara a su hijo porque no quería pasar su vejez sola ni con necesidades. Aunque mi esposo veía por todo lo que ella necesitaba y todos los gastos que tenía la señora, mi esposo los pagaba. Gracias a mi esposo tenía una vida tranquila, pero eso no era lo que ella quería. Lo que ella quería era que yo no tuviera nada de lo que mi esposo me daba y odiaba que él me quisiera tanto, mientras que a ella la habían despreciado su propio esposo por una más joven. Resuelva sus traumas, viejita. Sí. 5 años después del nacimiento de nuestro primer hijo, Ruth, volví a quedar embarazada. Y tuve gemelos, sí, gemelos varones. Bueno, La alegría más grande de mi esposo eran sus hijos. Como debe ser, Dani me agradece casi que a diario por haberle dado a su hija y ser la por madre de su criatura, o supuesto, mi sea, amor. pero con esto solo aumentó la rabia de mi suegra. Esa señora se fue en mi contra, con tanta furia que despreciaba a mis hijos, además porque por una negligencia médica ellos quedaron con una condición física. Entonces me decía que por mi culpa su familia se había dañado porque no tenía nietos sanos sino enfermos. No, es que hay que ser muy bruto en esta vida para hablar así de un niño. Pero Ruth, creo que ya esa es otra historia que te contaré en otra ocasión. Por favor, un abrazo a ti, a tus niños, a los gemelos. Cuéntanos qué pasó, cómo fue esa negligencia médica, cómo lo superaste, cómo estás.
Han pasado 20 años ya. Mis hijos son casi adultos, cursando sus vidas universitarias. Y nosotros seguimos juntos disfrutando de nuestra vida tranquila. La señora me ignora totalmente. Ella hace como si yo no existiera en sus vidas. Por otro lado, mi esposo se cansó de pedirle que cambiara su actitud, hasta que se rindió y poca o casi nada comunicación tiene con ella. Él vela por su salud y su economía por medio de una hermana que es quien vive con ella. Muy de vez en cuando la visitamos. Yo trato de tener la mejor actitud en las pocas veces que tengo contacto con ella al año, pues ya está mayor y tiene muchos achaques de salud. Siempre respiro y recuerdo que es la madre del hombre bueno al que amo. No le guardo rencores, pero mis hijos sí recuerdan claramente el trato que ella nos dio. Y a veces entre chances y risas dicen que esa abuela tan rara y loca que les tocó. Yo les digo que pues la quieran mucho porque a ella le tocó una vida muy difícil y está desenojada con el mundo, que no se igualen a sus groserías. Mira que hay una frase, no estoy seguro, pero voy a tratar de recordarla. Una frase que dice que los padres tienen un buen instinto para reconocer a los malos amigos, los hermanos tienen un buen instinto para reconocer a las malas parejas y los hijos tienen un buen instinto para reconocer a los malos familiares. Esa es Muy una buena. frase que es muy Sí, la he real. escuchado. Gracias, Ruth, por escucharme. Soy fan de tus historias. A veces lloro al escuchar unas muy tristes, otras se me agranda el corazón de felicidad al oír cómo siguieron su vida sin permitir que otros pasen por encima de ellas. Me motiva mucho escucharte. Ya no voy a permitir que me menosprecien. No soporten, no soporten. Espero entretener a algunas radioescuchas y que se diviertan con mi historia. Siempre la más, nunca la menos. Gracias, Bella. ¿Hasta dónde? Hasta la trifrontera amazónica. Ey, Gracias por compartir. escucharnos por Saludos a allá. tu esposo, a tus hijos, pero no a la suegra. Jamás esa vieja ridícula. Un abrazo. Gracias por vernos. Chao. Mujeres fuertes, llenas de valor, nos dan lecciones que inspiran con amor. Con Ruth Castro Montoya vas a encontrar historias que te enseñan. Hola, Ruth y señor productor. Te envío mi historia para que la cuentes como quieras y el señor productor puede opinar. Muchas Gracias, gracias. Bella. Gracias por el consentimiento. Entre tanto, sea consensuada, está permitida mi opinión. No, él siempre la va a dar igual, Bella, pero muchas gracias. Esta historia es muy diferente a las que normalmente nos envían. Les hago la aclaración. Siento ¿Por que qué? es La casi la seguidora poesía. no está, la seguidora no está mentalmente arruinada o qué? Ah, no seas tan cruel, mi amor, eso sonó hasta grosero. Ay, señor productor, tú sí eres grosero. No, es como poesía, es una obra muy bien escrita. Ok. La narró en tercera persona. ¿Ah, sí? Sí. Ok, bueno. Y les voy a ser muy, muy, muy sincera. Si usaste ChatGPT, igual me encantó. Porque cada quien puede contar su historia como Sí, quiera. listo. Pero concéntrense, metámonos en el papel y empiezo yo a leer. Ella no lo sabía, pero ese día su infancia terminó. No hubo fiesta, ni pastel, ni advertencia. Solo una maleta, una despedida rápida y la promesa hueca de que todo estaría bien. Su madre se fue y con ella se fue también la idea de que alguien más la cuidaría. Se quedó sola. Bueno, no del todo. Tenía una hermana, una bebé, a la que ahora debía alimentar, cargar, callar cuando lloraba y abrigar en las noches frías. A su lado estaba su abuela, una mujer buena, pero aún muy mayor, con manos temblorosas y una salud que iba apagándose lentamente. Y ahí estaba ella, una niña de apenas unos años, convirtiéndose en madre sin haber sido hija del todo. Aprendió a preparar leche con agua tibia, a mecer a su hermana con el cuerpo dormido del cansancio. Aprendió que el llanto de un bebé no espera y que su propio llanto no importaba, no había tiempo para eso. Mientras otras niñas de su edad aprendían a peinar muñecas, ella aprendía a esconder el miedo. Mientras otras dibujaban en la escuela,
Ella buscaba monedas en los rincones para comprarse algo de pan. Su infancia fue una promesa rota que nadie intentó remendar. Y como si cargar con el abandono no fuera suficiente, también tuvo que enfrentar lo más cruel. A su corta edad, aprendió a defender su cuerpo de hombres que veían en su inocencia una presa fácil. Manos que se acercaban con excusas, miradas sucias, silencios peligrosos. Tuvo que aprender a decir no con el miedo temblando en los labios, a cerrar puertas con fuerza, a esconderse, a fingir que dormía y a escapar. ¿Vas notando el tono ya? Entiendo. Es una historia bien redactadita y se vale, está bonito. Me Está gusta. bonito. Sí, se vale. ¿Cómo se le explica al mundo que una niña no solo fue madre antes de tiempo, sino también su propia protectora? Nadie le preguntó cómo se sentía, nadie le dijo que era injusto. Al contrario, le exigían más, como si por el simple hecho de aguantar, ella fuera más fuerte de lo que en realidad era. Oye, también cabe la posibilidad de que ella sea una muy buena escritora y yo dije algo muy ofensivo, ¿cierto? Pues yo no creo que haya sido ofensivo. Es que a mí sí me gusta que usen a su favor las ChatGPT. herramientas, ok, Sí. bueno, pues a mí no me parece ofensivo lo que dijiste, Es que solo acabo de caer en cuenta. Al escucharla en voz alta, digo, no, caramba, y si a alguien le gusta escribir así y lo hace, genial. me encantó. Gracias por Tómalo enviarla, entonces Bella. como un halago. Mi esposa creyó que lo escribiste con ChatGPT de lo bien hecho que quedó. Espérame, que moví el ¿Te, dedo te muy perdiste? rápido. Nadie le preguntó cómo se sentía, nadie le dijo que era injusto, al contrario, le exigían más, como si por el simple hecho de aguantar ella fuera más fuerte de lo que en realidad era. Y así creció, con el alma llena de silencios, con una voz que aprendió a callar para evitar insultos y con una sonrisa que le servía de escudo, aunque por dentro se rompiera en mil pedazos. Desde pequeña supo que si no se cuidaba sola nadie lo haría. Eso la convirtió en una niña fuerte, pero también en una niña muy sola. Entendió que hablar tenía consecuencias. No de esas que enseñan en la escuela, como responder mal o interrumpir a los mayores, no. Ella aprendió otra lección. Que decir lo que sentía podía desatar tormentas y que expresar su tristeza era recibir burlas. Que mostrar enojo era ganarse un grito o una bofetada. Así que se guardó su voz y la escondió detrás de un está bien, aunque no lo estuviera. Detrás de un no importa, aunque sí importara. Cayó por miedo, por no empeorar las cosas, por protegerse, incluso de las personas que se suponía que debían protegerla a ella. Su madre no escuchaba, respondía con insultos. Si pedía algo, era señalada de malagradecida. Si lloraba, era manipuladora. Si se quejaba, era floja o dramática. Pero lo que más le dolía no era el dolor propio, era el de sus hermanas, en especial el de la más pequeña, esa a la que había cuidado con tanto amor, la que protegía como si fuera suya, esa niña por la que luchó cuando apenas podía sostenerse ella misma. Verla sufrir, ver cómo también era lastimada por una madre ausente o cruel, eso la rompía por dentro. Cuando su madre se llevó a la más pequeña, ella sintió que le arrancaban algo de su corazón. Y entonces el mundo volvió a girar sin piedad. La abuela que la había criado falleció. Y con su muerte, también murió uno de los pocos lugares donde aún quedaba algo de ternura. Fue enviada a vivir con otra abuela, pero esa casa no era un refugio, era una trampa disfrazada de hogar. La razón por la que no estoy opinando o interrumpiendo es porque siento que la historia tiene una vibra, tiene un ritmo Sí. que con mis opiniones puede resultar después anticlimático. Te lo agradezco porque lo Entonces, entendiste. está muy sublime la vibra y creo que no hay lugar para mí en esta ocasión. Pero aquí vas a interrumpir para para... avisar que se viene algo muy fuerte de abuso. Ah, ok, necesitas un disclaimer. YouTube, este es un disclaimer, un aviso de que esta historia narra acontecimientos sensibles y temas controvertidos. Es una historia real
y no la contamos para promover los sucesos narrados, sino la contamos a fin de que sirva de experiencia, a fin de que sirva de ejemplo y estas situaciones se puedan prevenir y no repetir. Este video cumple con las políticas y condiciones y términos de la monetización de YouTube. Allí, en esta nueva casa, el esposo de su abuela, un hombre mayor, con rostro amable frente a otros, le robó lo que quedaba de su inocencia. Tenía solo 12 años. 12 años y un cuerpo temblando intentando defenderse. 12 años y un corazón que gritaba pero que nadie escuchó. Luchó, sí, con uñas, con lágrimas, con el alma. Pero era una niña enfrentando la fuerza brutal de un adulto. Y nadie llegó. Nadie le salvó. Después de eso su voz dejó de sonar porque ¿para qué hablar si nadie le iba a creer? ¿Para qué gritar si no había quien la defendiera? A los 12 años su mundo se hizo aún más oscuro. A esa edad su cuerpo ya había sufrido cosas que nadie debería sufrir nunca. A esa edad su alma ya estaba cansada de luchar sola. Pero incluso así seguía despertando cada día, seguía respirando, seguía caminando entre el dolor y la esperanza, aunque no supiera a dónde iba. Tal vez en lo más profundo de sí misma seguía guardando una pequeña chispa, la idea de que algún día su historia saldría a la luz, que algún día su voz, esa voz rota por tanto silencio, sería escuchada. Y no solo eso, que sería comprendida y por fin respetada. Cuando creces con carencias emocionales, el amor se convierte en una urgencia. No se busca con calma, se busca con hambre. Con esa necesidad desesperada de sentirte vista, abrazada, elegida, querida. Y eso le pasó a ella. Una niña rota que se convirtió en mujer sin aprender a quererse. Nadie le enseñó que el amor no debía doler. Nadie le dijo que no se suplicaba el afecto. Así que lo entregó todo, muy pronto, muy fuerte. Dio su cuerpo cuando lo que quería era cariño, y dio su alma cuando apenas la estaba recogiendo en pedazos. Se aferró a personas que solo estaban de paso. Se quedó donde ya la habían dejado. Se enamoró de palabras bonitas aunque no vinieran con hechos, de caricias que no venían del amor sino del control y de promesas que nunca se cumplieron. Y cuando se rompía se culpaba. Pensaba que no era suficiente, que si fuera más delgada, más bonita, más obediente, tal vez entonces sí se quedarían. Pero no, ella no era el problema. Eran ellos, los que sabían que podían herirla sin consecuencias porque sabían que ella no sabía decir que no. También hubo amigas, o eso creyó, mujeres que fingieron apoyarla mientras le clavaban el puñal por la espalda, que le quitaban lo poco que tenía, que la traicionaban con una sonrisa y que la señalaban cuando más necesitaba un abrazo. La herida del abandono se repetía una y otra vez, pero esta vez venía disfrazada de amor, de amistad, de cariño, y eso dolía más. Porque cuando una persona a la que amas te traiciona, no solo rompe tu confianza, también rompe la forma en que te miras a ti misma, te hace dudar si mereces algo mejor, te hace creer que esto es lo que hay, que es mejor esto que nada. Y ella lo creyó. Hasta que un día algo dentro suyo dijo basta. No fue un grito fuerte, fue más bien un susurro cansado, una voz herida que por fin se atrevía a decir ya no más. Ese fue el comienzo, el principio del fin de su dependencia emocional, el momento exacto en que empezó a cuestionar todo lo que le enseñaron sobre el amor, porque tal vez, solo tal vez merecía algo más que migajas, tal vez merecía paz. A veces el amor llega de forma extraña, no como en las películas con flores o finales felices, no. Como un suspiro, una mirada que te sacude el alma, una realidad que te dice que no puede ser. Ella no lo planeó. No buscaba enamorarse y menos de alguien que venía de un pasado enredado, pero el amor no pregunta, simplemente pasa. Y con ella pasó. En silencio, en secreto, con culpa, con miedo, pero también con una ternura que no había sentido antes, que no conocía. Era distinto,
porque por primera vez alguien la escuchaba, le preguntaba cómo estaba, le hacía sentirse vista, y eso después de todo lo que había vivido era una caricia directa al alma. Pero no era un amor libre. No podía decirlo en voz alta, no podía gritar que era feliz, no podía aparecer en fotos ni escribir su nombre, ni soñar en un futuro sin pensar en los obstáculos. La familia de esa persona no sabía que ella existía. Su relación era un secreto, un pecado para algunos y un problema para otros. Pero para ella era real, aunque fuera a escondidas, aunque doliera. Amar así sin poder ser nombrada fue una herida que se le quedó en el pecho, porque aunque lo daba todo, no podía recibir lo mínimo, ser reconocida. Luego llegaron las distancias, los kilómetros, los horarios, los silencios prolongados. A veces no dolía tanto la ausencia física, sino la emocional. Esos días en que no sabía si aún era importante para él. Esas noches en las que el te amo no llegaba y su mente le decía que quizás él ya la había olvidado. Pero ella seguía ahí, aferrándose, esperando, luchando por un amor que tal vez no luchaba por ella de la misma forma. Qué fuerte cómo va esto. Tiene una narrativa densa y seguidora, muchas gracias. Apreciamos mucho que se haya puesto en la tarea Sí, de de hacerlo así de escribir lindo. esto tan bonito, tan bonito, tan bonito. Aún así lo dio todo como siempre. Porque cuando una mujer no ha sido amada con ternura, incluso las migajas le saben a banquete. Lo triste es que esa historia no terminó con un final feliz. Terminó como muchas otras, con más silencio, con un mensaje no respondido y con una promesa olvidada. Pero al menos esta vez no se culpó tanto, porque en el fondo sabía que el amor no debía doler así, que si tenía que esconderse entonces no era amor, era dependencia. Y ella ya no quería vivir más en las sombras. Empezaba a entenderlo. No era ella la que no valía, eran otros los que no sabían cómo amar. Ella era en realidad el reflejo de un alma que había crecido en guerra, de una niña que comía para llenar vacíos, de una adolescente que buscaba consuelo en lo único que no la rechazaba, la comida. Ah, entiendo para dónde va Mm. girando esto. Así pasaron los años y el cuerpo creció y con él las barreras. Las escaleras se volvieron montañas, los asientos enemigos y los comentarios cuchillos. Y un día, la movilidad dejó de ser suya. Llegó la silla de ruedas. No como castigo, sino como consecuencia de tantas batallas sin tregua. Pero eso no impidió que el mundo la juzgara más. Porque una mujer en silla de ruedas ya es mirada con lástima. Y si además es gorda, la crueldad se vuelve descarada. La sociedad no está hecha para cuerpos como el suyo. Y lo peor es que muchos creen que pueden opinar, como si su valor dependiera del número en una báscula, como si la dignidad tuviera talla. Ella no pedía admiración, solo respeto, un espacio, una mirada sin desprecio, una vida sin tener que justificar su existencia. A veces se cansaba de su cuerpo, no por cómo se veía, sino por lo que le impedía hacer, porque ella quería moverse, viajar, salir sin miedo, cuidarse, amarse. Pero era difícil cuando incluso ir al médico era enfrentarse al juicio, cuando el dolor físico se mezclaba con el emocional, cuando el simple hecho de ponerse de pie era ya una meta diaria. Y sin embargo ella no se rendía. No todos los días eran buenos, pero todos los días ella seguía. Porque su cuerpo no era un castigo, era su historia escrita en carne y huesos. Un cuerpo que había sobrevivido al abandono, al abuso, a la tristeza, a los ataques del mundo y a los suyos propios. Un cuerpo que a pesar de todo seguía siendo hogar y que algún día aprendería a amar como se merece. Ella no aprendió del amor con cuentos de hadas ni en caricias suaves. Aprendió el amor desde la ausencia, desde los vacíos y desde el miedo. Amar para ella no era un lugar seguro, era una posibilidad constante de ser herida. Desde pequeña entendió que quien te dice te quiero también puede gritarte, despreciarte o desaparecer sin aviso. Aprendió que confiar en alguien era abrir una puerta que muchas veces terminaba en abandono, traición o burla. Y aún así lo intentó. Amó con todo el corazón, pero también con toda la desconfianza. Con ese miedo que no se dice, pero que se cuela en cada gesto.
Ese miedo que te hace dudar de cada palabra bonita, que te hace prepararte para lo peor, aunque no haya pasado nada. A veces se enamoró de personas que no sabían amarla, personas que la usaban, que la manipulaban y que se aprovechaban de su corazón generoso. Personas que la hacían sentir que tenía que ganarse el cariño, como si amar fuera una deuda para ella. Y otras veces también se saboteó a sí misma, se alejó antes de que la dejaran, cayó lo que sentía por miedo a molestar, aceptó cosas que no quería solo para no ser rechazada. Una parte de ella pensaba que no merecía un amor bonito, que alguien como ella, con su cuerpo, con su historia y con su dolor, no tenía espacio en eso que llaman final feliz. Pero en medio de todo ese miedo amaba con fuerza, con ternura, con entrega, con detalles pequeños que pocos valoraban pero que decían mucho. Porque su amor no era perfecto, pero era verdadero. Y aunque muchas veces terminó rota, vacía, decepcionada, también entendió algo. No es ella quien ama mal, son otros quienes no saben recibir ese amor tan profundo, tan real y tan puro. Hoy sigue aprendiendo a amar, pero ahora lo hace con más conciencia. Sabe que el amor no debe doler, que no tiene que aceptar migajas y que el amor más importante es el que tiene por sí misma. Porque amar con miedo es cansado, pero amar con libertad es la única forma de sanar. Hay dolores que no se pueden describir, dolores que no tienen nombre porque ninguna palabra alcanza. Ella lo sintió, lo supo en el pecho, no en la cabeza, lo supo antes de que se lo dijeran. Lo supo cuando su cuerpo dejó de sentirse completo. Iba a ser madre. Se está tornando la historia bien personal, ¿no? Bien íntima, bien profunda. Y me estoy imaginando todo lo que ha vivido y está bien fuerte. Y Está... espero que hasta este punto ya me entiendan por qué les dije al principio que era muy distinto a todo lo que normalmente me cuentan y cómo me lo relatan. ¿Listo, bellas? De igual manera esperamos su comprensión, empatía y comentarios lindos, bonitos o positivos. Y si no los tenemos y si no empatizamos en nada y si no nos parece, pues pasemos al siguiente, ¿cierto? No digamos nada. Iba a ser madre. A pesar de todo lo vivido, de todo lo perdido y una pequeña vida, estaba creciendo dentro de mí. Y aunque tenía miedo, también tenía esperanza, porque por primera vez sentía que algo era suyo, que nadie podría quitárselo, que por fin la vida le daba algo dulce, pero no fue así. Todo pasó tan rápido y tan lento al mismo tiempo, un dolor en el vientre, un sangrado, unas palabras frías en un consultorio y un lo sentimos, no hay latido. Y el mundo se detuvo y el aire se hizo más pesado y el silencio se volvió insoportable. No hubo cuna, no hubo nombre escrito en una pared, no hubo pañales, ni sonrisas, ni primeras palabras. Solo quedó ella, con un cuerpo vacío, con los brazos vacíos y con el alma rota. Nadie entendía. Eres joven, le decían, ya tendrás otro. Pero no se trataba de reemplazar, no se trataba de olvidar, porque ella había sentido esa vida dentro de sí, había soñado, había imaginado los ojos, las manos, la risa, y aunque no lo pudo tener en brazos, ya lo amaba con todo su ser. Sí, está durita la historia, está fuertecita. Lloró sola, gritó en silencio, se preguntó una y otra vez si fue su culpa, si el estrés, si el cuerpo, si el pasado, si el castigo. Pero en realidad no fue culpa de nadie. A veces la vida es cruel. A veces lo más amado se va sin explicación. Y aunque pasó el tiempo, aunque las lágrimas ya no corren tan seguido, aún hay días en que lo recuerda, en que imagina cómo sería, qué edad tendría y cómo sería llamarle por su nombre. Nunca lo olvidó, porque no se puede olvidar a quien habitó tu cuerpo y tu corazón. Aunque no lo tenga en brazos, lo lleva adentro. Y a veces en los silencios más profundos le habla, aún le dice que lo ama. Aún le promete que aunque el mundo no lo vio, ella sí lo recordará.
Hay dolores que no se pueden explicar con palabras. Se sienten en el pecho como si te faltara el aire, como si el mundo pesara sobre los hombros y no tuvieras forma de sostenerlo. A veces despertaba así, con el corazón acelerado y las ganas de desaparecer. Otras veces ni siquiera tenía fuerzas para levantarse. Y cuando lo hacía, era como si caminara dentro de una tormenta invisible que nadie más veía. Tenía que sonreír, fingir que todo estaba bien, decir que no pasaba nada, mientras por dentro se sentía al borde del colapso. Nadie entendía, nadie veía la ansiedad devorándole la mente. Nadie notaba que sus silencios eran gritos atrapados. A veces solo quería gritar, romper algo y llorar sin que la llamaran dramática, pero no podía, porque había que seguir, porque nadie le daba el permiso para caerse, porque desde niña le enseñaron que sentir era peligroso. Así que buscó una salida, algo que la calmara aunque fuera por un rato, y algo que la ayudara a bajar el volumen del dolor. Espérame porque estoy sin saliva y sin aire. La historia está muy buena, está muy íntima, está muy profunda. Uy, está fuerte esta historia. Espero estarle haciendo justicia. Sí, sí, el tono es solemne, la vibra está Espero que estemos densa. conectando con, llamémoslo hoy, este tipo de lectura de esta seguidora. Así fue como llegó la hierba. Es que no podemos decir. Sí, ok. María Juana tampoco, Sí, María para Juana, que sí. entiendan. Ajá, María Juana, sí. No como rebeldía, no como moda, sino como anestesia emocional. Fumar le traía unos minutos de paz, de silencio y de no pensar. Por un momento no estaba atrapada en su cuerpo, ni en su pasado, ni en los pensamientos que la perseguían como sombras. No era una adicción a la sustancia, era una dependencia a la sensación de alivio. Porque cuando llevas años sintiéndote mal, el simple hecho de sentir nada ya se vuelve un respiro. Pero después volvía todo, el vacío, la culpa, la realidad. Y ella sabía que no era la solución, pero también sabía que nadie le había enseñado otra forma de sanar. Lo que el mundo juzga como vicio, a veces es solo un intento desesperado de sobrevivir. Y ella estaba sobreviviendo, a su manera, como podía. Porque no era perfecta, pero estaba viva. Y eso ya era un milagro. Y seguimos sin justificarla, ¿ok, bellas? No, no es manera de sanar, no está bien. Y acudir a este tipo de alivios momentáneos es un error. Es un placebo, se podría decir, amor. Es evadir. No, no es un placebo, es evadir. Evadir. La evasión de la realidad puede confundirse con alivio, pero Y luego la altera peor. desafortunadamente genera acumulación y eso se acumula horrible. Hay monstruos que no viven debajo de la cama, viven en la misma casa. Usan tu apellido y a veces te llaman hija. Desde que tiene memoria, le tuvo miedo a su madre. No respeto, no autoridad, miedo. Miedo que entrara al cuarto con los ojos llenos de rabia por cualquier cosa. Miedo a que sus palabras cortaran más que cualquier golpe. Miedo a respirar mal, a hablar mal, a existir mal. Su madre no la gritaba para corregir, gritaba para destruir, la humillaba. Le decía cosas como: das asco, mira tu cuerpo, pareces un monstruo, por tu culpa mi vida es una caca. No había un solo día en que la hiciera sentirse querida. Siempre había algo malo en ella, siempre era una molestia, una carga, un error. La manipulaba con culpa, le decía que todo lo que tenía era gracias a ella, así que debía aguantarse lo que fuera. Le decía que si se iba nadie la querría, que estaba sola y que solo ella la soportaba. Lo peor no eran los insultos, era que lo decía con frialdad, como si de verdad creyera que su hija no valía nada, como si su único propósito fuera aplastarla. Nunca pidió perdón, nunca reconoció su daño, nunca preguntó si estaba bien, solo sabía mandar, controlar, castigar. Y por más que ella intentaba ganarse su cariño, nada era suficiente. Podía limpiar, callar, ayudar, sacrificar todo,
y aún así su madre siempre encontraba algo para destruirla. La dejó con una herida tan profunda que por años creyó que merecía que la trataran así, que eso era amor y que así eran las madres. Pero no, una madre no hace eso. Una madre no convierte a su hija en sombra, no le roba la autoestima, no le enseña a odiarse. Cuando creció se dio cuenta de que no estaba loca, no era débil. Solo era una niña que creció bajo la voz de una mujer cruel. Y aunque todavía le duele aceptarlo, su madre fue su primera agresora. Sí, es la realidad. No con Pues- puños, con palabras, con indiferencia, con control. La primera en enseñarle que su voz no valía, que su cuerpo no servía y que su existencia era un estorbo. Pero ya no es esa niña, ya no le cree, ya no se calla. Porque aunque su madre aún intente apagarla, ya no tiene el poder de antes. Porque esta vez ella eligió salvarse a sí misma y creó esta carta. Querida yo, no sé en qué momento dejaste de verte, en qué momento empezaste a sentir que eras demasiado para todos y no suficiente para nadie. No sé cuántas veces te tragaste las lágrimas ni cuántas veces fingiste que estabas bien cuando te estabas cayendo por dentro. Solo sé que sigues aquí. Y eso, aunque el mundo no lo vea, es un milagro. Sobreviviste cosas que habrían roto a cualquiera, no una, muchas veces. Te dejaron sola cuando más necesitabas, te culparon, te ignoraron, te traicionaron y aún así elegiste seguir. Nadie sabe lo que te costó levantarte de esa cama, lo que te costó mirarte al espejo sin odiarte, lo que te cuesta a veces simplemente respirar. Pero mírate, aún con el corazón hecho pedazos, sigues buscando paz. Aún con todo lo que te han dicho y hecho, estás intentando amarte. Y eso vale. No eres la niña rota que otros moldearon. No eres los gritos de tu madre. No eres los hombres que te tocaron sin permiso. No eres el abandono. No eres los kilos de más. No eres la tristeza. No eres el error. Y no eres el secreto de nadie. Eres una mujer que ha sobrevivido a todo. Y estás empezando ahora a vivir para ti. No para complacer, no para aguantar, no para esconderte, sino para elegirte. A veces vas a caer, a veces vas a dudar, a veces vas a recaer en viejas heridas, pero ya no estás ciega, ya no estás dormida, ya no estás sola. Te tienes a ti y eso lo cambia todo. Con amor, tu yo valiente, la que aún cree en ti, incluso cuando tú no puedes. La mujer en la que me estoy convirtiendo no es perfecta, no lo pretende, pero tampoco es la misma. Ya no vive esperando la aprobación de quien nunca la quiso. Ya no entrega su amor a quien no sabe sostenerlo, ya no se queda donde se siente invisible. Aprendió a poner límites, al principio con culpa y temblando, luego con firmeza y ahora con paz. Ya no dice sí cuando quiere decir no. Ya no carga culpas que no le pertenecen, ya no se disculpa por existir. Se mira al espejo y a veces todavía llora, pero ya no con odio, ahora con compasión. No se odia por tener cicatrices, las honra, porque cada una le recuerda que sobrevivió, que no la destruyeron, que aquí está. Tal vez su cuerpo aún duela, tal vez aún le falte aire algunas mañanas, pero ya no se abandona. Se cuida a su ritmo, no por presión, no por culpa, por amor. La niña que fue por fin descansa, porque la mujer que es la está protegiendo. Creo que me voy a quebrar. Tiene sueños, no todos cumplidos, pero ya no los entierra, los persigue, los construye. Tiene heridas, pero también una voz fuerte, clara, una voz que es suya. Ha perdido personas, pero también se ha encontrado a sí misma. No todos la entienden, no todos la apoyan, pero ya no necesita que todos lo hagan. Porque al final del día, mientras ella se abrace a sí misma, está bien. No está donde quiere estar aún, pero sí está lejos de donde empezó. Y eso para ella ya es una victoria. La mujer en la que se está convirtiendo no es perfecta, es poderosa. Cuando ella escuchó por primera vez que tendría que usar una silla de ruedas, algo dentro de ella se quebró. No era solo una noticia médica, era un duelo.
un adiós a muchas cosas, a su independencia, a su forma de caminar por el mundo, a las pocas libertades que aún sentía. Al principio lo sintió como una condena. La silla no era un objeto, era un símbolo de dependencia, de todo lo que no podría ser. Las primeras semanas fueron muy oscuras. Miraba la silla como si fuera una enemiga, se odiaba a sí misma por necesitarla, por sentirse una carga, por no poder hacer cosas simples sin ayuda. Y aunque su cuerpo ya estaba acostumbrado al esfuerzo, su alma no estaba lista para esa nueva realidad. Pero como siempre, ella resistió. Y no solo resistió, renació. Poco a poco entendió que la silla no la hacía menos, que no la definía, que no era el fin de su camino, sino un nuevo punto de partida. Desde esa silla aprendió a verse con otros ojos, a respetarse más, a hablar con firmeza, a exigir lo que merecía, a dejar de disculparse por existir. Empezó a recuperar su voz, a permitirse soñar, a escribir, a crear, a decir sí puedo con más fuerza que nunca. Uy, ¿te imaginas que tengamos una escritora así en potencia? Bella. Genial. Síguelo haciendo porque está fabuloso. La silla ya no era su enemiga, era parte de ella. Y aunque el mundo no siempre estaba adaptado, ella empezó a adaptarse a sí misma con amor. Descubrió que no todas las batallas se pelean de pie y que no se necesita solo caminar para avanzar y que no se necesita correr para llegar. Desde esa silla se levantó de muchas otras cosas, del desprecio, de la autocompasión, del abandono y del miedo. Y aunque hay días difíciles aún, días en los que se siente atrapada, sabe que desde ahí también florece, que su alma no tiene ruedas y que su valor no está en sus pasos sino en su historia. Ella no volvió a ser la misma, fue mejor, más fuerte, más real, más ella. Durante muchos años vivió en función de otros. Era la hija de, la nieta de, la hermana de, la que cuida, la que aguanta, la que nunca dice no. Se desvivía por complacer, por encajar, por no incomodar. Le enseñaron que pensar en sí misma era egoísta, que querer espacio, paso, tiempo para ella era un lujo que no se podía permitir. Y así fue desapareciendo poco a poco hasta que ya no recordaba quién era sin la necesidad de complacer. Pero algo cambió. Un día, cansada de fingir, de callar, de cargar con culpas que no le pertenecían, se escuchó diciendo algo que le sonó extraño. Yo no quiero eso. Ese yo fue una revolución, un pequeño terremoto en su mundo porque por primera vez se sentía capaz de ponerse en el centro. Se permitía, aunque fuera por un solo momento, ser más importante que los demás. Y desde ahí empezó a practicar el yo. Yo necesito espacio, yo no estoy de acuerdo, yo estoy cansada, yo merezco amor sin condiciones y yo no voy a aguantar más. No fue fácil. Decir yo significaba molestar a los que se habían acostumbrado a tenerla disponible siempre. Significaba que la llamaran egoísta, rebelde, malagradecida, pero también significaba que por fin estaba siendo fiel a sí misma. Ella descubrió que no estaba mal pensar en ella, que cuidar y cuidarse no era lo mismo que dejar de amar, y que poner límites no la hacía menos buena, sino más libre. Y aunque aún hay momentos en los que le cuesta priorizarse, ya no vuelve atrás. Ya no se abandona por nadie, porque aprendió algo valioso. Cuando dices yo, no estás dejando de querer a los demás, estás empezando a quererte a ti. Y ese amor propio es la voz más fuerte que ha aprendido a usar. Hubo un tiempo en el que tenía miedo de hablar, miedo a que no le creyeran, a ser juzgada, a que su verdad incomodara a los que preferían seguir en la mentira. Así se lo guardó todo, se lo tragó entero, lo guardó, lo enterró. Cayó cuando la tocaron sin permiso, cuando la traicionaron, cuando su cuerpo gritaba de dolor pero le decían que era una exagerada. Cayó cuando lloraba de noche y al amanecer debía sonreír como si nada. Cayó cuando quería gritar estoy harta, me duele, no quiero vivir así. Ese silencio le pesaba, era como cargar una mochila llena de piedras que nadie veía pero que la dejaba sin fuerzas. Y un día ya no pudo más y explotó, despertó. Con ese despertar comenzó a nombrar lo innombrable, a contar sus historias sin filtro, a escribir lo que le habían hecho creer que era demasiado fuerte, demasiado sucio o demasiado triste para hablar.
Ya no cayó más cuando recordaba abusos. Ya no cayó cuando la querían hacer sentir menos por su cuerpo. Y ya no cayó cuando familiares o conocidos querían tapar con vergüenza lo que ella vivió con dolor. Y ya no cayó cuando intentaron invalidar su lucha, su historia y su resistencia. Porque entendió que callar protege a los culpables, pero enferma a las víctimas. Total. O sea, si mi verdad te hace sentir incómoda, si lo que soy, lo que viví y lo que represento te hace sentir incómoda, pues no es mi responsabilidad. Ahora ella habla, escribe, cuenta, no para vengarse, sino para liberarse, para darle voz a esa niña que un día no pudo decir lo que pasaba, para que ninguna otra se sienta sola, rota o invisible. No todos la aceptan, algunos se incomodan, otros se alejan, pero a ella ya no le importa. Porque lo que antes era vergüenza hoy es valentía, y lo que antes era silencio hoy es poder. La voz de ella ya no tiembla, ya no pide permiso, ya no se esconde entre excusas ni se quiebra para complacer a nadie. Hoy su voz tiene historia, tiene peso, tiene heridas, pero también tiene alas. No siempre suena fuerte, a veces es pausada, suave, quebrada, pero cada palabra que sale de ella es verdadera. Ya no dice lo que otros quieren escuchar, dice lo que ella necesita decir. La mujer de ahora ya no se calla por miedo a incomodar y no agacha la cabeza para evitar el conflicto. No se disculpa por existir o por ocupar espacio. No se disculpa por no ser la hija, la amiga, la pareja o la mujer que otros esperaban. Porque aprendió a la fuerza con lágrimas que su vida le pertenece solo a ella y eso es sagrado. Hoy cuando habla lo hace con la autoridad de quien ha estado rota y aún así eligió no quedarse en pedazos. Habla por ella, por la niña que fue, por la mujer que es y por todas las que como ella han sido calladas, minimizadas, ignoradas. Su voz no busca venganza, busca verdad, busca justicia, busca paz. Y cada vez que la usa sana un poquito más. Esta gran mujer no escribe para que la aplaudan, escribe para no volverse a apagar, para recordarse a sí misma y a quien la lea o a quien la escuche, que no importa cuántas veces hayan intentado romperte, siempre puedes reconstruirte. Porque la voz que tiene ahora es libre, es firme, es suya, y no hay nada ni nadie que vuelva a quitársela. Con amor, gracias por leer. ¡Wow! ¡Qué bien! Buena historia. Yo no tengo nada que decir más que gracias. Siento que se liberó una persona de un sufrimiento y de una carga tan enorme y ojalá les llegue y alivie a muchas otras mujeres bellas. ¡Qué bien escrita! ¡Felicidades! Un abrazo, gracias por permitirme darle voz a tu escrito. Escucha, aprende y deja que te guíen. Historias de anónimas que nunca se rinden. Únete hoy, ven a escuchar. Ruth Castro Montoya te va a inspirar. Mujeres fuertes, llenas de valor.